Muy buenas tardes, amigas, amigos. Los saluda Elena Pinilla de Cambio y Gerencia. Nuevamente aquí con ustedes en un nuevo webinar, en esta oportunidad para hablar de un tema, digamos, que está en plena vigencia, y es que la distancia social no signifique distancia comunicacional. Bueno, ya está con nosotros en el backstage de este webinar nuestro invitado. Ahora lo voy a presentar muy brevemente mientras se van uniendo más personas a la transmisión. Quería tomarme unos minutos para contarles de Cambio y Gerencia, ¿no? Cambio y Gerencia, nuestra empresa, tiene ya 10 años acompañando los proyectos de nuestros clientes, de ustedes. Yo sé que hay muchos acompañándonos el día de hoy. Nosotros nos especializamos en las llamadas 4C. Desarrollamos muchos proyectos de cultura organizacional, digamos, en todas sus fases. Hemos hecho varios webinars sobre el tema y seguramente este año tocaremos alguno. También desarrollamos muchos proyectos de gestión del cambio, de transformación en estos momentos cultural, pero también de transformación digital. Bien, para dar soporte a estos proyectos, estamos especializados también en todo lo que es comunicación interna, ¿no? Todo lo que son diagnósticos y diseño de la arquitectura de comunicación interna y el desarrollo de planes y estrategias de comunicación. Y también trabajamos muchos proyectos de clima. Todo esto enfocado en las personas, o sea que por lo tanto, digamos, el tema en el desarrollo del talento, digamos, es transversal a todos estos temas que estamos mencionando. El día de hoy vamos a centrarnos en una de las Cs, que es la C de la comunicación interna. Bien, antes de explicarles qué es lo que vamos a ver hoy, también quería mencionarles que estos webinars los realizamos cumpliendo un objetivo y parte de la misión de Cambio y Gerencia desde que empezamos como empresa, ¿no? Nosotros somos un equipo consultor que acompañamos, digamos, los proyectos y los desafíos de nuestros clientes y tenemos modelos metodológicos, pero cada proyecto representa un desafío distinto y tenemos muchos aprendizajes. O sea, de hecho, nunca terminamos el año igual que lo empezamos en términos conceptuales y de uso de estrategias, técnicas y herramientas metodológicas. Entonces, todo ese aprendizaje que capitalizamos, nosotros nos planteamos la misión y el objetivo de compartirlo con todo el mundo, ¿bien? Por eso hacemos estos webinars. O sea, cada vez que, digamos, dentro del equipo discutimos cuál debe ser el tema del próximo webinar, en realidad se hace al calor justamente del debate de qué hemos aprendido en algún proyecto en particular, ¿bien? Y eso es lo que ha ocurrido con el tema que vamos a tratar. Desde el año pasado hemos realizado diagnósticos, auditorías comunicacionales, rediseño de estrategias, y de ahí el nombre, ¿no? En todos los casos, el reto que había que superar era que digamos, la distancia social no implicara distancia comunicacional. Bien, entonces, bueno, ya me comentan por ahí que vamos más de 11 personas que se van conectando, sabemos que muchos más se van a sumar. Ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de lujo realmente en la sesión que tenemos el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Jesús Muñoz.
Él es un amigo de años, ¿no es cierto? Hemos trabajado diferentes proyectos en años anteriores. Jesús es DIRCOM, es especialista en todo lo que es comunicación estratégica. Ahorita es DIRCOM en ONP, pero tiene una vasta trayectoria, no solo en entidades públicas donde ha ido desarrollando su expertise, sino también en proyectos en empresas privadas. Jesús, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y antes de que mordamos el tema, te dejo unos minutos para que saludes también y te presentes y nos cuentes un poquito de ti. Gracias, Elena. Yo feliz y contento de compartir con tu grupo de followers, ¿no? Esta oportunidad, este webinar. Y nada, no lo dudé dos veces, el tema me encantó y creo que es sumamente relevante y sumamente importante. Y bueno, vamos a ir soltando poco a poco algunos tips, algunos ejemplos, algunos comentarios, algunas digamos, muestras, ¿no? Para no aburrir al auditorio de cómo enfrentar cada una de las acometidas, ¿no? Efectivamente, ya más de 20 años de experiencia acumulada, ¿no? Empezando primero por Canal 7, ¿no? De hecho, el grueso de mi experiencia se ha desarrollado en el sector público y, bueno, también con algunas intervenciones interesantes y puntuales en materia de consultoría. Y, bueno, en los últimos 10 años dirigiendo la oficina de comunicaciones de la ONP, ¿no? Que el año pasado ha estado en el ojo de la tormenta y esto ha sido también muy enriquecedor porque se demuestra y siempre se aprende, ¿no? de la época de pandemia, no solo de la nueva normalidad, sino cómo puedes vivir, digamos, por largos periodos bajo momentos de tensión, como le tocó vivir en este caso al ONP y al tema de devolución de aportes. Perfecto, Jesús. Bueno, entonces, más que bienvenido aquí a la transmisión del día de hoy. Seguramente más de una persona se ha sorprendido cuando le has dicho que tiene más de 20 años de experiencia. Uno ve a Jesús y piensa que no, que acaba de empezar, pero no, efectivamente nos va a contar, va a compartir, porque esa es la idea de la transmisión de hoy, compartir cómo ha venido manejando todo el tema de comunicación al interior de la organización en estos momentos tan difíciles que vivimos, digamos, no solo a nivel organizacional, sino como país. Bien, entonces, bueno, hicimos una pequeña PPT brevísima para colocarla como intro, para provocar las preguntas y de ahí vamos al diálogo, si te parece, Jesús. Entonces voy a pedir a Antonio de mi equipo, bien, vamos adelante con la introducción. Adelante, por favor, vamos de frente a nuestro tema. Bien, bueno, nosotros decidimos convocarlos para hablar de, digamos, que la distancia social no signifique distancia comunicacional, justamente a raíz de lo que venimos viviendo todos, todas en estos momentos. Se decreta la pandemia hace más de un año y la distancia social la tenemos que mantener desde nuestros hogares, digamos, con las personas vulnerables, lo tenemos que mantener en nuestra vida cotidiana de todos los días y lo tenemos que mantener también en la vida organizacional. Adelante, por favor. Bien sea porque muchos de nosotros nos fuimos al trabajo remoto y esto significó llevar el trabajo a nuestras casas, desarraigarnos, ¿no es cierto? Hay un desarraigo físico, para muchos ha sido la primera experiencia de no estar físicamente en el lugar de trabajo codo a codo con nuestros colegas, y en otros casos el trabajo semipresencial o presencial, pero aún así, digamos que las dinámicas de interacción han cambiado radicalmente. O sea, yo puedo estar compartiendo una oficina, pero ya nos contará Jesús, no me puedo sentar cerca, no puedo tener las reuniones con mi equipo como las tenía antes. Es más, no puedo abrazar a mis compañeros, o si lo hago, no debería hacerlo, ¿no es cierto? No podemos darnos la mano, en fin, todo lo que eran los rituales normales de relacionamiento se vieron afectados por la pandemia. Y entonces el reto que nos toca
a todos y en particular a los comunicadores o a quienes trabajamos los temas de recursos humanos dentro de las organizaciones es cómo esta necesaria distancia social, que es la única manera de evitar que el COVID siga propagándose y más aún en la dramática circunstancia en la que nos encontramos ahora en esa entre segunda y tercera ola con la cantidad de personas no solo enfermas, sino que están falleciendo, cómo mantener la distancia social, pero que no signifique perder empatía, calidez y calidad en la comunicación. Entonces, bueno, yo comentaba, Jesús, al inicio, como parte de la presentación, que nosotros nos tocó hacer el año pasado y también algunos diagnósticos y auditorías de comunicación. Y quiero compartir qué fue lo que encontramos, ¿de acuerdo? Adelante, Toño. Bien, miren, ¿qué ha pasado en la práctica? ¿Qué nos revelan los diagnósticos? Bueno, por un lado, hemos encontrado personas, así como la colega que vemos en el dibujo, ¿no? Gente un poco abrumada a raíz de el trabajo remoto o semipresencial. En primer lugar, porque la nueva dinámica y modalidad de trabajo significó horarios muy extendidos, ¿no? O sea, ya no distinguíamos entre la mañana, la tarde, la noche. Ustedes pueden decirme, Elena, esto es parte de la dinámica laboral, no comunicacional, pero vamos a ver cómo se conectan. O sea, lo primero fue, digamos, el primer clamor de la gente fue este. Luego, adelante, por favor, también un notorio desbalance vida-trabajo. ¿Por qué? Porque nos hemos, sobre todo en remoto, desarraigado el trabajo, lo hemos llevado a la casa, se mezclan las labores y responsabilidades propias de la familia y del hogar con el trabajo y ese desbalance se traduce en esos horarios extendidos. ¿Y dónde conecta esto con la comunicación? Pues ahora lo voy a mencionar. La gente en general nos ha contado que adelante se ha visto sobreexpuesta a, si había ya mucha información, esto ha sido como una especie de explosión. O sea, hemos tratado de cubrir el desarraigo físico con más canales, bien, y más información que llega a las personas. Muchas más reuniones, reuniones en paralelo, ¿no? A todo horario, ¿de acuerdo? Más canales de interacción tecnológicos, ¿no? Entonces, a los que ya tenía y se suman las reuniones en Teams, pero además los grupos de WhatsApp, no estoy en un solo grupo, estoy en varios grupos, y muchísima presión, ¿no? Lo que te pedían antes por mail, ahora te lo piden, digamos, por el chat que puedes tener, digamos, corporativo a través digamos, de la tecnología que tengas, pero además te lo piden por el WhatsApp del grupo y luego también a veces por el personal, ¿no? Adelante. Bien. Adelante, por favor. Bien. Y bueno, muchas personas también extrañan los espacios físicos de interacción. O sea, ellos dicen, digamos, el no estar juntos, ¿no? Ha tratado de ser cubierto por esta avalancha de interacciones a través de diferentes medios, una avalancha además desorganizada, ¿no? De pedidos, de información que llega, además repetida, ¿no es cierto? Bien, con muchas duplicidades. Y por el otro lado, nada de eso ha llegado a cubrir el encontrarse en el pasillo, el irse a tomar el cafecito, el tener el espacio de reunión presencial que implicaba otro tipo de calidez en el contacto entre las personas. Pero en los diagnósticos, Jesús, no encontramos solo cosas malas. Adelante, Toño. También nosotros encontramos que, por ejemplo, en aquellas organizaciones a nivel nacional o inclusive internacional, las personas que antes se sentían desconectadas, la gente decía, está integrada la gente que está en sede central, porque ahí son los eventos, ahí son las reuniones, y los que estamos en la periferia de la organización, a raíz justamente de la situación de pandemia, bien, y que nos movemos en un escenario virtual, ahora resulta que estamos más integrados. ¿Por qué? Porque podemos participar de todos los eventos que hay a través de los famosos webinars, bien, que antes no se utilizaban, antes de repente, no sé,
la reunión para dar a conocer el plan estratégico se hacía en un sitio, pero no lo podían ver todos, ¿no? Se hacía en el escenario de un hotel donde se convocaba a la gente para dar a conocer un proyecto, un plan, o en la misma sede corporativa, si había algún espacio ad hoc. Y siempre la gente que estaba en provincias o la gente que está afuera decía, bueno, yo me pierdo de todo, ¿no? Entonces, ahora no, ahora la virtualidad hace que todos podamos estar, no importa dónde nos ubiquemos físicamente. Bien, también lo que se ha valorado adelante es que las personas pueden compartir más tiempo con la familia. Y esto en realidad, si bien no es un tema de comunicación, sí tiene que ver con las relaciones familiares, ¿no? O sea, antes pasábamos horas de horas en el trabajo y ahora el trabajo cuando llega a la casa nos permite nos perdemos de menos eventos o acontecimientos familiares importantes, ¿no? Aunque eso represente por el otro lado este estrés o este desbalance vida-trabajo, ¿no? Adelante. También hemos encontrado que hay personas que estaban distanciadas, digamos, de áreas que debían dar respuesta oportuna. Entonces, ahora esa multiplicación de canales ha permitido que haya mayor accesibilidad, ¿no? Nosotros hemos encontrado en varias organizaciones donde la gente necesitaba de las áreas de back office respuesta y demoraban en obtenerla, que como pueden tener la opción de no solo correo, sino el Teams y además el grupo de WhatsApp, entonces, bueno, tienen cómo presionar y obtener respuestas más oportunas. O sea, en realidad, adelante, Antonio, por favor. Hay personas que consideran que los canales representan mayor accesibilidad para áreas que antes tenían dificultad en encontrarse con otras. Entonces es como un escenario paradójico. Hay cosas que duelen digamos, a partir de la distancia física en la comunicación y otras en las que hemos ganado. Entonces ahora yo me callo en este primer tema que he colocado sobre la mesa, más canales, más accesibilidad, pero más estrés, y cuéntanos un poco tu experiencia, qué problemas encontraron y cómo los resolvieron, porque acá también lo que queremos son, como tú decías, las experiencias, la experiencia y los tips. Bien, Jesús, coméntanos. Vamos a sacar la PPT. Gracias. ¿Sí? Bueno, empezamos con el contexto, ¿no? Iniciada la pandemia, por ejemplo, ONP, una institución dedicada al pago de pensiones, básicamente fue declarada una actividad esencial, ¿no? Básicamente, las 3 primeras semanas teníamos nuestro protocolo de continuidad operativa que aseguraba el pago oportuno de las pensiones, y básicamente solo nos quedamos en casa en un inicio 3 semanas, ¿no? Y luego dijimos, oye, bacán, qué bueno que esté contemplado el pago oportuno de las pensiones, pero la gente que recién va a presentar su solicitud y también quiere cobrar, y bueno, tuvimos un pronto retorno por grupos a la actividad presencial, como les contaba, éramos actividad esencial desde un inicio, ¿no? Y así estuvimos casi hasta final de año, cuando llegó la segunda ola, y no me guardo el adjetivo, creo que la segunda ola nos ha devastado como personas, ¿no? Como seres humanos, como sociedad, como país, ¿no? La segunda ola ha causado estragos tremendos en nuestra sociedad. Y ahí, digamos, tuvimos que regresar nuevamente a nuestras casas y, bueno, prácticamente ya todo este 2021 como empresa estamos completamente todos, el 95% de los integrantes en trabajo remoto, ¿no? Ya no hacemos trabajo presencial. Nuestros centros de atención al público nunca atendieron, todo es ahora, perdón, nunca reabrieron, disculpe, ¿no? Nunca reabrieron en pandemia. Y bueno, esto marcó, digamos, tres etapas, ¿no? Digamos, la primera más corta y más breve, donde creo que todos hemos sentido sentimientos comunes. ¿Volveremos? ¿No volveremos? Y si volvemos, ¿qué tanto, no? Y ahí lo primero, que estoy seguro que nos ha jugado más en contra a todos, no ha sido tanto el estrés del estar encerrado en casas, sino el pensamiento de, oye, ¿cuándo regreso, no? O ¿cuándo volverán los chicos al colegio? O ¿cuándo mi esposa irá a su trabajo y yo al mío? ¿No? En esa primera etapa es el pensamiento el que definitivamente nos ha jugado en contra a todos,
hasta que poco a poco, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta nosotros mismos que esto iba para largo y nos hemos acoplado, ¿no? Entonces, la primera gran lección es que es necesario nosotros que estamos metidos en la comunicación interna y externa, como es mi caso, establecer nuevas reglas de socialización, ¿no? No solo ya en la casa necesariamente y de forma obligada se han establecido nuevas reglas de comunicación, porque ahora hijos estudian en casa y padre y madre trabajan en. Entonces, si hay nuevas reglas de socialización al interior del hogar, ¿cómo no vamos a establecer nuevas reglas de socialización a la interna? No solo para sacar adelante los trabajos y cumplir las metas, sino también para, digamos, preservar la cultura organizacional que teníamos, ¿no? Esta también tiene que ser rápidamente revisada y adaptada, ¿no? Digamos, en lo que es liderazgo de equipos, no solo, además de establecer las nuevas reglas de socialización, es decir, oye, ¿hasta qué hora nos ponemos de acuerdo, no? Digamos, han habido etapas, ¿no? En la primera etapa, digamos, prácticamente no habían horarios, pero en la segunda, ok. O sea, en la primera etapa, Jesús, también pasó esto que veíamos nosotros de un gran desorden en el uso de canales, que la gente comienza a sentir así como una tormenta perfecta porque se ve abrumado y demandado por miles de lugares para todo. También pasaron ustedes por esa primera etapa. Pero imagínate, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del WhatsApp, algo muy sencillo. Tratemos de hacer un ejercicio de hace 2 años atrás. O sea, el WhatsApp era una herramienta para pasarse memes, ponerse al día con los amigos. ¿Quién no tiene el famoso chat del colegio donde hay contenido de grueso calibre, por así decirlo? Todos lo tenemos, pero ¿quién se iba a imaginar 2 años atrás que ahora el WhatsApp iba a servir para pasarse documentos? O sea, en la vida, ¿no? 2 años atrás hubiera estado en nuestra mente, oye, pasémonos el documento o trabajemos a través de WhatsApp. Eso no. Entonces, en esta vorágine, ok, ¿qué grupos vamos a crear? O sea, empezó el desorden, ok, ¿qué grupos vamos a crear? Y empezamos a aprovechar las herramientas. Hay grupos permanentes, hay grupos donde compartimos noticias, el grupo de los directores, el grupo donde se comparten noticias, que es bastante más grande. Y en el caso de comunicaciones, ¿no? El grupo para campañas, porque durante el año cualquier oficina de comunicación va a sacar unas 6, 8, 10 campañas y va a tener muy probablemente 6, 8 o X voceros distintos. Entonces, incluso para esto tienes que modular tu chat de WhatsApp, no solo ponerlo en silencio, sino a utilizar la herramienta de prender o apagarlo para que cuando no estés ejecutando ninguna campaña, el chat esté apagadito, no te moleste y no te ocupe espacio, ¿no? Entonces, y ejercer de forma diligente ahora la función de administrador, porque finalmente ahora es una herramienta que tiene que estar al servicio y no estorbar a quien tiene 5, 6 o 10 grupos de trabajo de WhatsApp. Como te digo, antes de pandemia nadie se hubiese imaginado tener que compartir documentos o hacer coordinaciones por esto, ¿no? Otra cosa que nos pasó, la cuento muy rapidito, básicamente al inicio de la pandemia, ok, sacamos un grupo de Facebook para mantenernos conectados, no estábamos preparados. Pero luego ya en un segundo momento, y acaba la recomendación, es revisemos nuestro canal. Ok, ¿qué canales teníamos disponibles? ¿Qué canal creamos? Pero ya hubo un momento, ya hacia el cuarto mes, en que dijimos, ok, funciona en Facebook, pero esto lo tenemos que ahora controlar de mejor manera. Y bueno, tuvimos que prender una herramienta interna que se llama el Yammer, que viene gratuita en Microsoft, porque que la teníamos y era cuestión de prenderla. Y es eso, ¿no? Activar el canal, administrarlo y rápidamente evaluarlo, porque ahora los tiempos de vida de todas las tecnologías son más cortos. Y bueno, nos dimos cuenta rápidamente que lo que funcionó en un momento de forma maravillosa, como fue crear un grupo de WhatsApp para estar toda la ONP conectada, bueno, migró a un tema más corporativo en un momento 2, ¿no? Entonces es no solo reaccionar, sino, ok, tomar el control, evaluar y hacer los ajustes, ¿no? En lo que son herramientas de comunicación. Entonces, ahí el tip, ¿no? O sea, revisar rápidamente todos los canales que están disponibles y cómo los modulamos de acuerdo a la nueva realidad social que estamos viviendo. Sí, bueno, entonces ahí tenemos algunas lecciones interesantes, pero antes de pasar a las lecciones, Antonio, quería hacerle una pregunta más a Jesús. O sea, está claro que lo que había que hacer era ordenar, modular, luego revisar, analizar.
ser muy flexible, ¿no es cierto? Y estar muy atento a ver que luego de organizar el caos que se genera, ir viendo cuáles son las alternativas. Ustedes tienen, digamos, les pasa como a muchas empresas, tienen sedes en provincia. ¿Qué pasó con la comunicación y cómo lo resolvieron, no? Realmente la emergencia sanitaria fue una oportunidad y lo cuento con dos ejemplos muy puntuales. Nosotros, al interior de ONP, por ejemplo, tenemos un laboratorio de innovación que trabaja bajo la modalidad de pasantía, es decir, se saca una convocatoria abierta a todo el personal y la gente se inscribe, se evalúa y, bueno, se incorpora, se toma a 10, 12 personas que por un lapso de 6 meses, 8 meses participan de las mejoras utilizando metodologías ágiles. Y bueno, y siempre tuvimos esta queja, ¿no? Válida de provincias, oye, ¿y por qué yo no puedo participar? No, porque claro, traer a alguien de provincia, viáticos, manutención durante 6 meses era complicado. Y luego nos tocó hacer la siguiente convocatoria y el hecho de poderla hacerla virtual y poder trabajar de manera remota y tuvimos la suerte de implementar, digamos, una participación íntegramente con gente del interior del país y eso fue fundamental. Es decir, al no haber barreras de distancia, ¿no? Y de espacio geográfico para hacer el trabajo hoy en día, tienes una oportunidad de integración que tienes que aprovechar. Lo mismo nosotros para concursos. Hacemos a la interna concursos de innovación y ahora la gente que está en el interior del país siente verdaderamente que participa en simultáneo, en igualdad de condiciones y forma sus grupos libremente con los amigos, ya sea de Lima o de otra provincia, y participa en estos concursos de innovación que hacemos una vez al año. Y verdaderamente el tema de no tener barreras en la comunicación, de no tener ahora la limitante del desplazamiento físico ni de la distancia geográfica, porque ya todos estamos trabajando en remoto, es una gran oportunidad que esta emergencia sanitaria nos ha traído, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido mucha suerte en ese aspecto. Ok, ese es el lado, digamos, positivo que nosotros encontrábamos también en los diagnósticos, ¿no? Que la queja a veces de muy buena parte de la organización, que siempre por el tema de la distancia física y los costos que representaba el poder traerla hacia la sede, ya ese problema se evita y pueden participar, como tú decías, en igualdad de condiciones, o sea, democratiza la participación, la abre, ¿no? Y la hace mucho más accesible e integradora. Bueno, vamos a hacer un resumen entonces de lecciones aprendidas de este primer tema antes de pasar al segundo. ¿Bien? Muy bien. Vamos con las lecciones aprendidas. La número 1 sería, miren, identificar y ordenar los canales. O sea, yo creo que nos ocurrió a todos en empresa grande, mediana y chica también. Al comienzo era como una especie de terror al vacío comunicacional, aparece esta cantidad abrumadora de canales, como mencionaba también Jesús, de manera desordenada. Entonces, lo primero que nos toca es identificar, mapear y ordenar, ¿no? Y o sea, no podemos decir, como ya se crearon, bueno, ya libre albedrío, hay que continúen y que la gente se las arregle como pueda, ¿no? Esta es entonces una primera tarea. Adelante. Lo segundo que nos ha mencionado Jesús, que nosotros también hemos visto en algunas empresas, es la importancia de establecer buenas prácticas para el uso de estos canales. O sea, no solo identifico cuáles sirven y los ordeno y cuáles no, sino que establezco buenas prácticas. Me gustó mucho lo que mencionaba Jesús del respeto a los horarios, ¿no? Porque si no, podríamos continuar ahora trabajando hasta las 3 de la mañana, de repente, Jesús, ¿no? O sea, No te das cuenta, no te puedes dar cuenta, ¿no? Pero al final te va a pasar la factura eso, ¿no? Correcto. Entonces sí, hay que cortar el pastel y hay que decir qué sí se puede y qué no, digamos, luego de haber hecho esta identificación y este orden. Adelante. Bien, también es importante no solo buenas prácticas para el uso de canales, es decir, este canal sirve para esto y esto para el otro, sino lo que decíamos, buenas prácticas en la dinámica de los equipos, ¿no? En los horarios de reuniones, que no te manden correos a las 11 de la noche para pedirte algo a las 6 de la mañana, que son
cosas que nosotros hemos identificado que están en la frontera entre la comunicación interna y la dinámica y las formas de gestión, el liderazgo de los equipos. Adelante. Muy bien, esto también lo ha mencionado Jesús y nos parece importantísimo capitalizar lo que nos ofrece la tecnología y las cosas impensadas, ¿no? Hace un año atrás para promover la integración. O sea, yo creo que Jesús, este es el momento para aventurarnos en estos proyectos que permiten la participación de todos, ¿no? Me ha encantado el hecho de que pudieran trabajar el laboratorio de innovación con toda la gente de provincias, ¿no? Y no solo eso, sino que al momento, por ejemplo, de hacer las validaciones de los prototipos, al tener gente de 6 regiones distintas del país, te permitía hacer después los testeos como si los estuvieras haciendo en 6 regiones distintas, ¿no? Y antes estaba un poco más acotado por un tema de costos a Lima. Entonces, capitalizar la tecnología es una de las mejores oportunidades que se presentan, porque finalmente el trabajo remoto supone muchos ahorros en ese aspecto, así que es el momento de probar cuanto más ideas, mejor, ¿no? Y bueno, adelantar otros tips, ¿no? Entonces, no tener temor al equivocarse, porque en esta época, digamos, si aprovechas las tecnologías que están ahorita vigentes, finalmente son errores que cuestan muy poco, son errores marginales, y así que vale la pena la apuesta por el ensayo, vale la apuesta por la experimentación y por la prueba, ¿no? Así que de eso se trata un poco, capitalizar la tecnología para promover la integración. Sí, correcto. Yo creo que es el momento de salirse del plan tradicional que teníamos de comunicación y empezar a probar cosas buenas y ser nosotros promotores de esa integración, ¿no? Desde el manejo de la comunicación. Adelante, creo que tenemos un tip más para esta primera parte. Bien, lo otro es identificar las necesidades tecnológicas. No hemos hablado de esto, Jesús, pero bueno, o sea, también las personas tienen dificultades porque están trabajando desde sus casas. ¿Ustedes han trabajado algo en esta línea de mapeo, de identificación de necesidades tecnológicas o de la Sí, realidad tecnológica? sí, efectivamente, bueno, se hizo un rápido mapeo, ¿no? Cuando se decidió, digamos, ya que todos pasaban a trabajo remoto. Y, digamos, y en esta primera etapa que te comentaba, se tuvieron que pagar módems, ¿no? Había gente que no tenía módems, o había gente que tenía contratado un plan muy básico que no permitía, digamos, una descarga rápida de un documento, de un servidor que teníamos en sede central. Estas cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, se acordó en la organización que se iba a dar en esta primera etapa un apoyo mientras la gente, bueno, se estabilizaba y luego podría, digamos, mejorar su situación tecnológica, porque además, así la gente, cuando empezó todo esto, así la gente hubiese querido, las empresas proveedoras de servicio, telefonía e internet no te atendían. Entonces, fue más fácil para la empresa poder identificar qué trabajadores necesitaban el apoyo, y se desplazaron los mouse, hemos desplazado computadoras, hemos desplazado hasta sillas, porque también el tema de ergonomía, el tema de pasar más horas sentados, tenía que ser contemplado, ¿no? Entonces, sí es un punto muy, muy importante, porque finalmente, si ahora todos tenemos que estar conectados, bueno, efectivamente, para estarlo necesitamos un mínimo de velocidad, un mínimo de velocidad de carga y descarga de documentos, y eso pasa por identificar adecuadamente el factor tecnológico. Correcto. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es un tema que, a ver, es sumamente importante para el tono de la comunicación interna y también para iniciativas que podemos implementar. O sea, el primer tema que hemos tocado es la arquitectura, ¿no es cierto? O sea, la comunicación interna requiere de una arquitectura de canales que se desdibuja en la pandemia y que nos obliga con mucha flexibilidad a evaluar qué sirve, qué no sirve, ordenarlo, proponer buenas prácticas y lanzarnos a innovar con lo que nos permite la tecnología. Pero hay otro lado, ¿no? Frente al cual hay que ser sumamente sensibles, y es cómo están las personas emocionalmente, ¿bien?
y ahora nos va a contar Jesús cómo ellos abordaron esto. Nosotros hemos encontrado que la gente obviamente no está bien, ¿no? Bien, de hecho en el Perú estamos en un momento de duelo, de luto. Adelante, Antonio, a ver, vamos con las cosas que encontramos así. Encontramos que la gente está estresada por la cantidad de trabajo, está con miedo a contagiarse, ¿no? Y es un temor real porque sabemos que el bicho no, a algunos los agarra bien y a otros todavía no sabemos por qué, fatal, ¿no es cierto? Hay mucha pena y melancolía porque todos tenemos personas que han fallecido. Creo que como nunca en nuestra vida la muerte está tan cerca de nosotros y nosotros con ese sentimiento de impotencia, ¿no? De no saber qué hacer. Adelante, Antonio. También encontramos que la gente extraña mucho los rituales, porque los rituales son una parte importantísima de la vida dentro de la sociedad, ¿no? Nos enseñan eh, cómo valorar, cómo mostrar nuestra valoración de las cosas, ¿no? O sea, darle signo de importancia. También hay mucha incertidumbre por el futuro y finalmente, adelante, bien, todo esto ha decantado en que hay muchas personas que presentan molestias físicas, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con muchos psicólogos que nos dicen, hay gente que no duerme bien, hay gente que tiene molestias estomacales, dolores de cabeza, en fin, que es un poco el resultado de todo esto. ¿Qué se puede hacer desde la comunicación interna? O sea, yo creo que no podemos estar ajenos a este panorama que es común, digamos. ¿Qué cosas han hecho? Cuéntanos tu experiencia, Jesús. Bueno, lo más importante es estar atentos y la escucha activa, ¿no? Porque en estos 3 momentos muy marcados que tuvimos nosotros como organización y que ha tenido el país en general, porque esta pandemia nos ha golpeado por igual a todos, sí pusimos mucha atención para poder, digamos, escuchar de forma sincera y natural digamos, a los directivos, a todos los trabajadores. Y así fue como pudimos, por ejemplo, en el caso más, digamos, digamos, menos emocional, ¿no? Se detectó rápidamente, gracias a que ellos lo manifestaban y a que se escuchó, no cayó en saco roto el tema, oye, yo no tengo módem, ¿no? Pero luego empezaron, pues, los temas más de desgaste emocional, y yo creo que el último lo vivimos hace poco, donde, digamos, ya de cara a lo que puede ser, digamos, un cambio de gobierno que va a tocar a mitad de año, todas las instituciones públicas se preparan y dicen, ok, en este último sprint, en este último tramo, ¿qué tareas hacemos? ¿No? Y hicimos realmente un listado bastante interesante, cosa que nos podía quizás sobrecargar con algunas horas. Y luego cuando empezamos a socializar todas las iniciativas que podíamos implementar de aquí a la mitad de año, la gente nos dijo, nos empezó a manifestar, digamos, un sentimiento de pena, de melancolía y de tristeza generalizado. La gente estaba, la institución estaba de luto. O sea, ya no solo se trataba de, digamos, de unas cuantas personas. O sea, realmente la segunda ola nos devastó, se llevó compañeros, se llevó amigos, se llevó familiares muy cercanos y supimos darnos cuenta de forma rápida de que el ánimo era otro, el ánimo era otro, el compromiso para con la institución podía ser el mismo, pero el ánimo de la persona, la motivación había sido muy golpeada por pandemia y bueno, entonces decidimos acortar bastante esta lista, balancear, ser muy finos en el balanceo de la carga laboral para no sobreestresar a las personas. Entonces, ¿cómo lo uno lleva a lo otro? ¿No? Esta predisposición por estar atento a lo que están sintiendo realmente las personas. Y esto iba más allá de ejecutar un protocolo al inicio de una reunión, de preguntarle a los presentes de cómo están, cómo se sentían. No, realmente escucha activa y sincera. Y luego ordenar esto y pasar rápidamente al campo de la acción. Ok, se siente así la gente, ahora, ¿qué hago yo respecto a cómo se sienten? ¿No? En algún momento del duelo de muchos de los trabajadores, obviamente empezaron a salir solicitudes de colecta. En todas las oficinas me imagino que las han habido, pero no te la puedes pasar de colecta en colecta. Entonces, ok,
pero la necesidad está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, se creó también, gracias a esta escucha activa, gracias a esta sensibilidad y esta empatía, esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, se armó en la interna una especie de cadena de favor, donde la gente empezó a compartir datos de dónde vendían oxígeno, de dónde se podían conseguir estas cánulas que estaban escasas, a compartir información de, oye, estos son los aplicativos que han salido que te permiten saber en qué clínica puede haber una cama disponible. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Te permite como organización dar una respuesta a tono con el momento que recibe o por el que pasa la persona, y respuestas concretas a sentimientos que están realmente dentro de la persona y que muchas veces son dolorosos o son negativos por una pérdida, ¿no? Entonces, hemos tenido que aprender a lidiar con las pérdidas sin desatender las obligaciones de la casa y sin desatender las obligaciones del trabajo, pero bueno, creo que ese es el primer, digamos, y primer y el fundamental de las recomendaciones, ¿no? Escuchar realmente sincera y pasar lo más pronto posible a la acción, ¿no? Ok, o sea que, por ejemplo, el crear o facilitar un espacio para que se den estas relaciones de solidaridad, por ejemplo, es una buena respuesta, ¿no? Que tú mencionabas. Ahora, aquí en este escenario hay personas y colegas nuestros que trabajan los temas de comunicación interna que se preguntan si hay que continuar o no con los rituales y qué rituales, ¿no es cierto? Porque, o sea, la empresa sigue cumpliendo el aniversario de la empresa o sigue siendo el Día de la Madre y el Padre aún en estas circunstancias. Y en verdad ha habido un poco de polémica porque era como, ¿cómo puedo celebrar si estoy de luto o cuál debe ser el estilo de celebración que se debe hacer? Desde tu experiencia, ¿cómo lo han manejado y tú qué recomendarías? ¿Deben continuar los rituales? ¿No? ¿Y cómo hacerlos en estas circunstancias? Bueno, en mi opinión, yo creo que no debemos desconocer nunca nuestra naturaleza social como seres humanos. Y esta naturaleza social nos hace tener rituales efectivamente y estos rituales terminan siendo parte de nosotros. Entonces, partiendo un poco de esa línea de pensamiento, somos seres sociales y nosotros practicamos o nos adherimos a los rituales por iniciativa, muchas veces, o la mayoría de las veces por iniciativa propia, por convicción. En esa línea de pensamiento, lo que se decidió es mantener los rituales, mantener la mayor cantidad de rituales con los que ya se contaban. Obviamente, adaptándolos. No podíamos pretender que el ritual se siga manteniendo, ¿no? Antes, incluso se ganó también, se enriqueció, ¿no? Como bien señalabas, sigue siendo Día del Padre, sigue siendo el Día de la Madre, y a veces, bueno, más allá de un desayuno que podía organizar la empresa a todos los padres o madres en su día, si te ponías a pensar en el saludo que mandaba el presidente ejecutivo de una empresa, lo más probable es que no haya pasado más allá de una tarjeta o haya pasado más allá de un mailing, ¿no? Ya en esta nueva época, con la obligatoria horizontalidad a la que nos hemos visto expuestos, ahora ese mensaje frío a través de un correo electrónico, de una tarjeta, se convirtió en un pequeño live, ¿no? A través de Facebook o en un video donde en 30 segundos o en un minuto el titular de la entidad saludaba a todos los padres, a todas las madres. Entonces, conservabas el ritual, lo adaptabas a estas nuevas épocas y claro, siempre desde comunicación, tener mucho cuidado, porque para eso estamos los comunicadores, al usar las palabras en ese mensaje, que no suene a algarabía, no suene a fiesta, sino suene a que es un momento para reflexionar, para recordar, el saludo se manda, el saludo está presente, el pensamiento de la persona está presente para con las madres o padres de la empresa, solo por mencionar ese ejemplo, ¿no? Y pasando a otro terreno, de repente, ¿no? En el caso de nosotros, en la oficina, siempre había la costumbre de hacer la chanchita a fin de mes y cantarle cumpleaños a todos los del mes, y las chanchitas se compraban bocaditos, gaseosa, lo que fuese. Bueno, lo conversamos entre todos, ¿no? Y decimos, oye, no perdamos la chanchita, haremos más transferencias, más transacciones electrónicas y le mandaremos la tortita, quizás ya no será una torta más grande, entre 2 o 3 serán ¿no? un par de cupcakes, pero lo que vale es el gesto y mandarle el regalito, mandarle el detalle al cumpleañero a través de un delivery. Y bueno,
y replanteas, adaptas la costumbre, adaptas el ritual, porque finalmente si es un ritual del grupo, vale la pena conservarlo, vale la pena adaptarlo, porque eso es, finalmente son actos simbólicos que mantienen los vínculos del grupo humano, ¿no? Sea grupos chicos, sea grupos grandes. Entonces, por ahí mi recomendación es rescatemos y mantengamos vivos todos los rituales posibles. Perfecto, Jesús, yo concuerdo contigo. Yo creo que aquí no encontramos una homogeneidad. Hay organizaciones que han mantenido sus rituales y otros que no. Y también lo que ocurre es que hay equipos que mantienen los rituales y otros no. Yo creo que hay que pelear porque estos rituales se mantengan con el tono comunicacional y la empatía correcta, ¿no? Al momento. Vamos a hacer un resumen rápido de lecciones aprendidas respecto de cómo manejar las emociones de las personas. Entonces, para entrar al último tema, aunque sea brevemente, pero que nos parece muy importante, que es el rol de los líderes. Bueno, aquí recogemos entonces, adelante Antonio, eso, lo primero, ¿no? Es muy importante mantener los rituales. Los rituales permiten no solo la interacción, ahí es donde nosotros realmente suplimos este no estar en un lugar físico, porque el ritual nos integra, nos une y permite que la cultura se mantenga viva. Adelante. Bien, mucha comunicación, ¿no es cierto? Que es lo que nos decía Jesús, comunicación frecuente sobre la situación presente y futura, transparente, realista, pero positiva. Yo creo que tenemos ya toda la comunicación de los medios que es totalmente negativa, o sea, nada bueno sale a pesar de que pueda existir. Entonces hay que cuidar esto. Y lo que dice Jesús, la escucha, ¿no? Estar muy atentos, permitir que se generen y facilitar estos canales y espacios para expresar la solidaridad, ¿no? Esta famosa cadena de favores, ¿no? Es algo que nosotros podríamos implementar y que canaliza esa necesidad de ayudar, de ser solidarios, que emerge en las situaciones difíciles, ¿no? Y finalmente, pensar una oferta para dar soporte emocional, ¿no? Yo creo que toca desde el equipo de comunicación ver qué cosas están necesitando las personas y cómo podemos generar una oferta que no teníamos antes justamente para ayudar a la gente a manejar y canalizar las emociones y los problemas, digamos, naturales que estamos viviendo en estos momentos, bien sea a través de charlas, de webinars, de guías prácticas, ¿no? O sea, la tecnología nos permite, digamos, avanzar y dar muchas cosas novedosas en esta línea. Bien, Jesús, yo no quiero que nos vayamos sin hablar de un tema que me parece central. Todavía tenemos 10 minutitos para esto, que es el rol de los líderes en este contexto. Cuando nosotros pensamos en comunicación interna, siempre pensamos en los canales de la arquitectura, lo que mencionábamos antes, ¿no? Hablamos de las personas, pero un elemento clave, como yo digo, es medio y fin a la vez en la comunicación, son los líderes de la organización, ¿no? ¿Qué debemos hacer con ellos en este contexto justamente para que la distancia social no signifique distancia comunicacional? Porque mucha gente se queja y dice los líderes no comunican o comunican mal, y en estos momentos son esenciales. Desde tu experiencia, qué se puede hacer o qué se debería hacer? Bueno, nos guste o no, es regla universal que el líder tiene que predicar con el ejemplo. Dos cuestiones, digamos, o dos ingredientes básicos que tienen que haber estado presentes ya a estas alturas. Es prácticamente imperdonable que no se hayan vertido en el liderazgo. Y el primero es la horizontalidad, ¿no? Sabemos que la realidad es así. Hay jefes y hay líderes de todo tipo. Pero en estas épocas, digamos, algo que no te puedes permitir es dejar de ser horizontal, ¿no? Ya digamos, no es que no existan las jerarquías, digamos, se mantienen, sobre todo en el tema de responsabilidades y obligaciones, pero el trato, la horizontalidad y, digamos, la fluidez y el contacto para con todos es necesario y fundamental, porque finalmente, por ejemplo, en los chats de coordinación del trabajo, o sea, están directores, subdirectores, analistas, asistentes,
y te tienes que dirigir a todos por igual y ellos tienen que tener la tranquilidad de que te pueden escribir y responder como uno más, ¿no? Siempre con respeto, pero como uno más. Entonces, necesariamente el componente horizontalidad tiene que estar en este ejemplo a seguir. El otro componente que creo que en el actual contexto tiene que necesariamente haber estado presente en el liderazgo de la gente es la delegación. Este es un liderazgo más delegativo, ¿no? Definitivamente en esta época creo que todos hemos aprendido a soltar un poco más la pita para con todos, ¿no? Y hacer un poco más, quizás hemos sentido un vacío porque nos hemos visto obligados a replantear las actividades de control como jefe, porque todo jefe, además de delegar, tiene que controlar. Pero antes era más fácil de ejercer esta labor de control porque abrías la puerta o te asomabas y veías quién estaba conversando, quién no. Ahora toca confiar mucho más, ¿no? Toca ser consciente de que uno delega la tarea, encarga la tarea y tienes que confiar en la persona, ¿no? No solo delegarle, sino confiar que esa tarea va a ser hecha en 1 o 2 horas o de repente tienes que darle un poco más de tiempo porque justo se le va a cruzar con el momento de que este profesional le toque, por ejemplo, bañar a los niños en la casa porque es una labor compartida con la esposa. Y bueno, son los dos principales componentes que digo que tienen que estar presentes, ¿no? Ya mencioné el de la escucha activa, que también es muy, muy, muy importante. Y el otro, no nos olvidemos que son épocas para equivocarse y no tengamos miedo a utilizar lo que son las metodologías ágiles, ¿no? No hablo de meterse inmediatamente un curso de Lean Startup o un curso de Design Thinking, no, básicamente basta con ver un buen video en YouTube de qué van estas metodologías, sacar 3 o 4 inputs y ponerlos en práctica. Son épocas precisamente para operar de esa forma, ¿no? Para, aprender rápidamente y llevar a la práctica todas estas herramientas que se ponen a nuestra disposición. Y bueno, hacer participar a la mayor cantidad de gente posible en las etapas de ideación, en las etapas de solución, ¿no? En la etapa de cómo imagino, cómo diseño un problema o cómo acometo esta tarea, ¿no? En estos momentos que siempre se van a presentar, que antes eran discutidos básicamente entre jefes, subdirectores o coordinadores. No, ahora invitemos analistas, ahora invitemos también a los asistentes. Ellos tienen muchas ideas, muchas posibilidades, ¿no? Y muchas cosas que decir y sugerir. Y bueno, eso es algo que también está en el líder, ¿no? Sacar a cabo, ¿no? Impulsar y abrir los espacios para que esta participación abierta y genuina de todos los integrantes del equipo se dé. Perfecto, Jesús. O sea, nos has dado, digamos, un montón de ideas respecto de cuál debería ser el nuevo perfil prácticamente de un líder en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Yo concuerdo plenamente en lo que tú has mencionado, o sea, que tenga la empatía para escuchar y preocuparse genuinamente por lo que le está pasando a la gente. O sea, no puede haber un líder que no le pregunte a su equipo cómo estamos. O sea, estamos todos, ¿no? Y saber si alguien está pasando por un mal momento, ¿no? El tema de horizontalidad es curioso porque ya no hay puertas, ¿no es cierto? Antes se decía, el líder tiene que ser de puertas abiertas. Ahora ya las puertas, la virtualidad hace que la puerta desaparezca y a veces eso descoloca, yo creo, sobre todo a líderes tal vez más antiguos o con una cultura más jerárquica, ¿no? Que les resulta difícil estar sentado en la mesa virtual con gente de diferentes generaciones y niveles dentro de la organización, ¿no? Que es lo que tú decías de horizontalidad. Yo creo que también otra cosa que cuesta mucho y que tú lo has puesto sobre la mesa es el tema de la delegación. Nosotros tenemos unas culturas muy paternalistas, ¿no? Muy paternalistas donde, digamos, tendemos a soltar poco, no sé si es por desconfianza o porque nos gusta ser la mamá de los pollitos o el papá de los pollitos, ¿no? Como hay temor
al error, pues uno en realidad suelta muy poco. Y efectivamente, como tú dices, estos son momentos donde, de todas maneras, sobre todo cuando estamos en trabajo remoto, tenemos que acostumbrar a la gente a, ¿cómo se llama?, a darle responsabilidades con entregables claros y confiar que lo van a hacer bien, ¿no? Y abrir los espacios de participación que permite ahora también la tecnología, ¿no? Sin embargo, creo que esto es un camino largo, ¿no? Porque se resisten los líderes o no. Han tenido, a ver, tienes ahí un tip, porque a mí miles de veces me escriben cuando a veces hago mis mini videos o hacemos algún en vivo como este, siempre me dicen, Elena, ¿qué hago con mi líder? No quiere, no entiende. Ay, ay, ay. Es complicado, pero vale la pena el esfuerzo, ¿no? Vale la pena el esfuerzo. A mí me pasó. Mira, antes de pandemia nosotros teníamos un community manager tercerizado y bueno, cuando cerramos nuestros centros de atención, se cortó la atención presencial, Facebook se convirtió en un canal de servicio, ya no en un canal de informativo, ¿no? Se volvió en un centro de atención más. Entonces rápidamente tuvimos que montar un equipo de digital, ¿no? Un equipo para manejar las redes sociales ya de forma integral. Y ahora tenemos 4 personas. Estas 4 personas nunca las he conocido personalmente. Las he contratado en pandemia. Y he tenido que aprender en el camino a confiar en gente con la que nunca me he estrechado la mano. Es lo que toca, es lo que toca. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer si, digamos, mi jefe, digamos, es muy reticente, ¿no? Yo creo que propiciar el espacio, o sea, por lo menos, si ya lo conoces, convencerlo, ¿no? Convencerlo, pedirle una tarea, convencerlo de que te dé una tarea y que te dé un espacio de 4 horas, 2 horas, 1 hora, dependiendo de la tarea, y proponerle, mira, en este lapso de tiempo para esta tarea, que puede ser medianamente compleja, ¿no? 4 horas, 6 horas, depende de la tarea, como digo, no me llames. Déjame demostrarte que yo soy capaz de rezar con 4 horas con una solución de esta naturaleza. Y tómate las 4 horas y mi recomendación es no lo intentes hacer tú solo. Haz tu pequeño grupito, convoca a 2 o 3 compañeros, hagan su lluvia de ideas, las más locas posible, sepárenlas más, agrúpenlas primero por temas, prioricen 1 o 2 y luego regresa con esta idea un poquito más pulida y sistematizada con tu jefe, incluso si es posible un poco antes del tiempo y enséñasela, ¿no? O sea, yo sé que no, en un escenario anterior de la pandemia a ti no te correspondía un poco educar a tu jefe, pero ahora las cosas han cambiado, es parte también de la horizontalidad. Trata de enseñarle a tu jefe que las cosas se pueden hacer de otra forma, enseñárselo de a poquito, ¿no? Porque todo jefe siempre va a pecar de soberbio y de creer que sabe más que todos los demás, pero bueno, en la práctica sabemos que eso no es así, eso no ocurre, entonces sí, por ahí va el camino, ¿no? Edúcale o enséñale un poquito a tu jefe de estas nuevas formas de trabajar, haz el esfuerzo. Muy bien, ahí está, tremenda tarea que tenemos de educar a los líderes de nuestra organización, pero a través de la acción, no solo diciéndole cosas. Yo lo que agregaría solamente ya para cerrar, porque nunca queremos abusar de su tiempo, más bien les agradecemos que compartan con nosotros esta hora cuando hacemos los en vivo, es hacer mapas de empatía. A mí me ha funcionado muy bien, creo que esta herramienta que viene de las metodologías ágiles es genial porque cuando tú trabajas con un equipo de líderes, un mapa de empatía, y ellos se ven en la obligación o en la necesidad de ponerse en los zapatos de sus colaboradores y entender qué sienten, qué piensan, qué están escuchando, qué están diciendo, qué les gustaría y con qué sueñan, es como que, y luego de hacer el mapa de empatía, decir cuánto impacto yo en esto, esa segunda pregunta es crucial, ¿no? O sea, cuando ellos toman conciencia de realmente lo que significa la palabra y el gesto
de quien lidera, ¿no? Yo creo que a veces las personas asumen las responsabilidades, obviamente, bueno, tal vez redundando la palabra con la responsabilidad que cabe y no se dan cuenta del impacto que tiene su comunicación en cómo se van a sentir las personas, ¿no? Y luego cómo van a desempeñar su trabajo. Bueno, Jesús, estamos en la hora de término. Lo primero que quiero es agradecerte muchísimo el haber compartido con nosotros tus experiencias. Bueno, te cedo la palabra para que te despidas antes de que yo me despida también. Oh, muchísimas gracias por la invitación, Elena. Ha sido un gusto compartir con todos tus seguidores esta hora. Y nada, si se quedó alguna pregunta en el tintero o alguna idea o alguno de los tips que se han mencionado aquí que ellos deseen desarrollar más, encantados. Me los haces llegar y los respondemos de forma conjunta para que realmente quede algo para ellos, ¿no? Que se trata un poco de eso también, ¿no? De que esta hora que invertí realmente me deje, aunque sea una idea, por lo menos un par de tips que yo me pueda llevar a la oficina e implementar, ¿no? O implementar desde casa a través de esta nueva realidad social. Efectivamente, ¿no? Nuestro amigo Juan Cabrera dice que el trabajo remoto llegó para quedarse efectivamente y justamente el tema de la comunicación interna es algo que tiene que variar y ayudar a que la organización cree una cultura organizacional nueva, ¿no? Es parte de la tarea. Bueno, por mi parte, agradecerles que nos hayan acompañado. Este en vivo se queda en nuestro canal de YouTube por si se perdieron algo, alguna parte, o quieren volver a verlo porque dicen, el tip estaba bueno y no pude tomar nota. Y efectivamente reiterar, como dijo Jesús, que si tienen preguntas, que veo que van llegando al chat, encantados de poder responder, ¿de acuerdo? Vienen los en vivos sobre gestión del cambio, ¿de acuerdo? Bien, ya les vamos a avisar con tiempo. También vamos a resumir en un boletín que les vamos a hacer llegar el en vivo que tuvimos el mes pasado. Y por nuestra parte, muchísimas gracias. Por favor, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.